Dale. Entonces empezamos. Ya. Domingo 26 de enero. Vamos, ¿Qué tal? cuatro, Cuarto episodio. cuarto episodio. Un Episodio mes, número ¿ah? 4. Un mes. Oye, sí, con la cosa ya estamos un mes acá. Joder. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Sí. A ver, ¿qué tema tenemos hoy? Es que tiene que ver mucho, bueno, el día de hoy el tema tiene que ver mucho con el tema del lenguaje, pero aquí, Caleb, tú nos propusiste el tema, dándonos una introducción. Tiene que ver mucho con lenguaje y parejas. Ya. Algo, ¿cómo se llama? Entrando a lo que es la parte de conducta verbal de Skinner en su libro. Entonces, es como que empecé a buscar un poco más, escuché un par de podcasts y un poquito para Ujú, meter el tema, o al menos algo que yo considero, siempre y cuando pues delimitándolo un poco pues, a lo que nos referimos con problemas de pareja. Y algo que yo planteo, bueno, algo que se me ocurrió, es el hecho de decir de que pues, los problemas de pareja son realmente problemas de lenguaje. Y me explico. Pongámonos en la situación en la que tú tienes una pareja y en la ujú, cual pues esta persona a ti te pide atención. Pues solamente colocamos eso. Esta persona te pide atención, pero lo que ella entiende por atención quizás son mensajes, llamadas, eh, no sé, links de Zoom, links de Meet, tal. Eso es lo que esa persona entiende por atención. Pero imaginemos que tú, como sujeto, entiendes por atención el hecho de ir a buscarle en su casa. Por ejemplo, ir, no sé, detallitos. claro, de manera Claro, inesperada, ir a tocar la puerta de su casa. Pero quizá para ella ese gesto es un poco muy, o sea, no es atención, sino que ya es otra cosa. Claro, o sea, los dos hablan de la misma palabra, pero claro, para los dos el concepto no es el mismo. En cuanto, o sea, el concepto en cuanto a acciones, porque claro, pues, o sea, todas estas conductas, pues Dios, no sé si era a nivel morfológico o topográfico, creo que es a nivel topográfico. A nivel topográfico son distintos, o sea, todas estas son distintas, pero la claro. función es una. La función es la de dar atención. Entre comillas. Entonces, entre comillas, o sea, dar esa Claro, atención. Entonces, de ahí quizás surgen distintas discusiones, ¿no? O sea, el hecho de que, no, pero tú no me das atención, pero yo no te doy la atención bajo tu operacionalización de esa palabra, que ahí es. Y yo siento que de ahí pueden salir bastante discusiones, creo yo. No sé bello. si te ha pasado. Y cariño. No te- Mm, sí, que justamente como tú dices, yo tuve en su momento una pareja que para mí, en mi significado de, pues, yo a lo que había asociado en mi experiencia, mis modelos, la televisión, para mí lo que era tener una pareja era, pues, conversas, compartes, y salen de vez en cuando y ya, o sea, para mí era eso. Pero a esa persona, su percepción, toda su experiencia, su historia de aprendizaje, era mucho de doramas, no sé. Ya, Ella claro. vino a mi casa, conversó con mi mamá, ¿ya? Y hizo una sorpresa muy elaborada, o sea, y yo en mi vida, yo tomaba eso como algo que sí o sí tendría que hacer una pareja, o sea, para mí era pues, bueno, es bonito el detalle, me agrada, me da miedo que ahora aceptas y hables con mi mamá, pero pues no, para mí en mi percepción, no. En mi vida cotidiana nunca había pensado eso. Algo mucho, Claro. Emilio Ribes, estoy viendo mucho del libro de Introducción a la Psicología, también le da una apartada al lenguaje y destaca esto de lenguaje ordinario y lenguaje científico, ¿no? Y lenguaje ordinario, pues lo entiende la práctica cotidiana que nosotros tenemos, hablamos y asociamos, ¿no? Y yo tomando lo que dices tú, Caleb, el tema de que, pues, en este caso, lo que ella puede tener, entender ella como atención y lo que yo puedo entender como atención tienen muy significados muy diferentes por la historia de aprendizaje que cada uno tiene detrás y a lo que ha asociado el contado.
Emilio Rivers también pues destaca bastante el tema del contexto. El lenguaje no se puede entender únicamente por lo que tú dices, por lo que tú hablas, y haciendo la pregunta inicial, o sea, ¿qué entiende una persona, por así decirlo, promedio, cuando le hablas de lenguaje? Claro. O sea, ponte por, ahí también lo menciona, o sea, por educación, que siempre te han Y dicho por el lenguaje, ¿qué todo, es? Pues, lenguaje te lo dicen que es el tema de reglas gramaticales, sujeto y predicado, verbo. claro, O sea, tú le preguntas a alguien, a un niño, a un estudiante, no netamente de la carrera de psicología, ¿qué es lenguaje? Y él te va a decir muchas cosas relacionadas a ello, pero el lenguaje va más allá de simplemente las articulaciones fonológicas que uno podría decir, más allá del sujeto, verbo y predicado que podrías tú manifestar. Entonces, percibir el lenguaje tiene que ver mucho con su contexto, con los gestos, con, sobre todo con el contexto. sí, Ya la misma frase pues cambia, o sea, el enunciado cambia, la intención cambia, la funcionalidad cambia. total, Entonces, yo puedo decirle, no sé, a Caleb, va la pucha, me levanté, estoy muerto. Y yo no voy a decir lo mismo a una familia que está en un hospital, pucha, creo que está claro, muerto. No, o sea, el mensaje, pues la frase del enunciado es similar, pero el contexto es diferente. Acá les va a entender claro, que quizá está ocupado en otras cosas, pero una familia que está en un hospital con un paciente esperando, digo, ah, pucha, está muerto. Mientras que yo claro, quizá mi intención ha sido, no sé, en decir, está muy cansado, quizá por el tema de la operación, está así. La familia puede decir, no, se nos fue, falleció, murió, bonito. Cambian. Y sí. no sé, o sea, yo te pregunto, Caleb, o sea, tú, antes de que entremos nosotros en este tema de la carrera de psicología, ¿tú qué entendías por lenguaje y cómo has vivido tu vida, esa percepción como lenguaje? ¿Cuál fue el antes y el después? Mira, yo algo muy curioso, y es de que al menos desde toda la secundaria, yo era el niño raro de ir al colegio. O sea, a mí siempre me gustaba pensar en mis cosas y siempre Ujú, como que era un poquito más reflexivo, introspectivo. Entonces, por allá del 2019, 2020, que 2020 creo que ya fue cuando empecé a llevar la carrera, ujú. eh, pues ahí, claro, o sea, todavía no te dicen nada de conducta verbal, nada. O sea, ahí es cursos de introducción. Entonces, Historia, bueno, historia de la conocimiento de psicología. Freud, aún, Sí, ya, y eso, de manera superficial, ¿no? Pero bueno, entonces ahí me relaciono con el lenguaje y yo solamente lo asociaba con lo que decías. O sea, para mí el lenguaje era todo sonido articulado que salía de tu boca, con el cual también te comunicabas con otras personas. Pero claro, yo le empecé a tomar más relevancia al lenguaje cuando empezaron a suceder una serie de circunstancias en mi vida personal y yo me percataba de que el lenguaje que yo mismo me decía, esa habla privada, esa habla a mí misma, era muy, digámosle, de connotación negativa. Entonces, ahí yo dije, bueno, el lenguaje no es solamente lo que articulo, sino también pues lo que me digo a mí mismo. Porque cuando tú piensas, o sea, lo que realmente estás haciendo, te estás hablando, pero a ti mismo. Entonces, eso también es lenguaje. Bueno, conducta verbal privada, como diría Skinner. Entonces, de ahí es donde surge más mi curiosidad por el lenguaje. Y recuerdo que llegué a plantear, claro, en mi desconocimiento absoluto, llegué a plantear de que también, pues, esa habla privada era una forma de lenguaje. O sea, y que esa forma de lenguaje también influye bastante en cómo, pues, cómo piensas, lo que dices, cómo te comportas como tal. Ese fue el planteamiento que yo hice cuando no conocía nada de conducta verbal. Años después ya me di cuenta de que Skinner lo había propuesto 60 años antes y bueno, o sea, lo que ya yo lo creía produce, que, ¿verdad? claro, lo que yo Sí, creía que iba por ahí, pues bueno, ya lo pensó alguien más hace mucho más tiempo, muchos más años. Y así me pasó con otra cosa también. pasa, es de creer que uno ha descubierto algo para que ya Skinner ya lo hizo. Sí, o sea, cualquier Es cosa que te preguntes, probablemente Skinner o algún otro ya lo haya planteado. claro, porque de cierta manera, como dices tú, Caleb, en un inicio, pues uno va a entender como el lenguaje, el hablar, siempre es hablar,
A veces también este lenguaje es en el tema de la escritura, las canciones y todo ello. Pero Emilio diferencia dos, lenguaje vivo, lenguaje muerto. Lo que poco que puedo recordar es lenguaje muerto se caracteriza por la carencia de un contexto, ¿no? Música, grabaciones, no tienen un contexto como tal. En su momento, cuando tú lo hablaste, pues está caracterizado por justamente la funcionalidad y el contexto que te está dando. Pero Claro, también resaltaba o decía el tema de la imposibilidad de que un lenguaje pues sea o tenga una connotación específica, por así decirlo. Va a faltar palabras, va a faltar signos, va a faltar sonidos para poder caracterizar o especificar cada una de las cosas. Y más allá de un significado, por así decirlo, si yo le atribuyo a una billetera, ¿qué es una billetera? La billetera es pues un material, que sirve para guardar documentos, hecho de cuero y todo ello. Pero él señalaba que nosotros no aprendemos por características de un pero por objeto, nosotros funciones. aprendemos por la relación práctica que Claro, le damos a estos objetos. O sea, por así decirlo, un niño no dice o no dice quiero leche porque la leche se describe como una sustancia nutritiva hombre, no, él claro, simplemente pues ha asociado que la leche es algo que pues le dan para comer y pues le gusta y ya. Y claro, quizá, claro, para él en su lenguaje, cada vez que ve a mamá, leche y se acabó. Igual, cuando vemos esto, una superficie que nos sirve para poder asignarle o colocar cosas encima y que está junto con una silla, yo ya le digo, esto es una mesa, pero no digo, la mesa es cuadrada, tiene que de estas medidas, tiene que claro, tener de esa manera, no, o sea, yo bueno, simplemente al fin y al cabo el lenguaje se aprende bastante, o según creo que yo recuerdo, si me equivoco, me corrigen, es por la funcionalidad o por lo práctico que es al momento de nosotros usarlo, ¿no? No es por las características que están denominadas en el diccionario, porque al fin y al claro, cabo el diccionario también te explica qué es, qué son, qué lo caracteriza, pero también hay sinónimos, porque al fin y al cabo el lenguaje, los signos, las etiquetas, las connotaciones que le damos son limitadas, porque aquí esta es mesa. En Estados claro, Unidos, la connotación es stable. Y se acabó. Y en claro, ruso, quién sabe. O sea, al fin y al cabo, eh, al final nuestro lenguaje se desarrolla por la practicidad, por la funcionalidad que le estamos dando, con la cual estamos interactuando y conviviendo. Entonces, como total, retomando el ejemplo inicial de para mi atención era práctico y únicamente pues charlar, conversar y preguntar cómo estás y ya se acabó. Está muy seco de mi parte, no sé, todo también va a ser en base a claro, las normas sociales y a mi contexto, cómo lo perciben. totalmente, Entonces, así mis modelos. Yo digo, pues atención es siempre estar ahí, conversar han sido así. Y para mi pareja en su momento fue no sé, no creo que no sé si sus padres, pero yo les atribuyo mucho esto a los dramas porque mucho de lo que ella hacía era un drama. Yo, Dios mío, ¿cuál claro. dramas? Ya, Ya, pero mira, lo que mira, mencionas, sí, ujú. termina, termina. No, ya, para acabar, porque era una pregunta más que nada para ti. ¿Tú en qué situaciones, quizá ya de parejas o colegios, uno como practicante, en su momento, pudiste identificar esta funcionalidad, ¿no? O sea, el lenguaje al fin y al cabo no era una descripción de características específicas, sino era por la función, pues, que Claro, cumplía o por la atribución de qué era, para qué nos servía en su momento. Pero sí, te dejo. ahí tengo una cosita por comentar, pero para complementar algo que mencionaste antes, en cuanto a o sea, al lenguaje, que no es, o sea, vamos a ver si me explico bien, A porque al ver. menos en un libro que estaba leyendo y luego Ujú, en un video, ahí pues viendo hacia Santiago Benjumea, nos mencionaba en cuanto a, podemos entender el lenguaje de dos maneras, a ujú, modo descriptivo y a modo funcional, que es justamente lo mm, que mencionabas. Entonces, claro, a modo descriptivo, pues yo puedo decir de que el café es una sustancia que está hecha en base a tal, en base a cual. Pero si tal. yo me refiero al café
con su función de me lo tomo porque quiero tener más energía, claro, o sea, entonces, ¿cuál es realmente lo, entre comillas, verdadero, ¿no? O sea, la definición de una palabra está asociada por sus características o atributos o por su funcionalidad. Mm, Personalmente creo que más va por lo segundo, por la función que puede llegar a cumplir esa palabra, porque justamente como claro, mencionabas, o sea, imagínate que desde pequeño, y es algo que yo mencionaba bastante, que si en vez de llamarle esto lapicero se le decía, no sé, cargador, oye, pásame el cargador, y tú le pasas esto. Entonces, claro, claro, o sea, es una asociación solo de palabras, y pues en función claro. a lo que tienes. Pero sin embargo, pues hoy en día tú le dices, pásame el cargador y tú le das un lapicero, la persona te va a mirar como que, pero yo te pido cargador, no lapicero. Entonces, bueno, ahí Claro, está como que esa carga de conceptos, el cual está más atribuida a la función que a la estructura de la propia palabra, ¿no? Creo yo, claro. todavía no. Tengo que ver más. Creo que ese es un planteamiento de Chomsky en crítica a conducta verbal de Skinner, que todavía tengo que profundizarlo más. Entonces, para no decir una burrada, me mantengo allá al Mm. margen. Es En interesante. cuanto, sí, en cuanto a lo que mencionaste, esto yo, o sea, lo de la parte de definiciones, recuerdo que empecé a tenerlo un poco más presente siempre que, bueno, lo mismo, ¿no? En ese ámbito de pareja, por alguna razón ahí salen las mejores cosas. Y Sí. es que Siempre es la uno combinación. siempre, ya, siempre la comunicación. Entonces, recuerdo de manera muy puntual de que cuando X persona me decía X palabra, yo tendía a preguntarle ¿a qué te refieres cuando me dices sé esto o haz esto? Porque si yo te digo, oye, sé responsable con lo que haces, o sea, por ejemplo, no, pero responsable con, o sea, ¿cuál es tu definición de responsabilidad para que yo pueda hacerlo? Entonces, lo mismo, pues quizá para otras cosas. Oye, yo quiero que tú me des cariño y afecto. Ok, pero ¿de qué manera tú sientes o tú, claro, tú sientes, entre comillas, que yo te estoy brindando ese cariño y ese afecto? Claro, Porque de la misma palabra salen muchas cosas distintas. Entonces, claro. desde ahí, a día de hoy, o sea, incluso hasta el presente en relaciones con amigos, conocidos. Cuando me dan un concepto que es muy grande, yo siempre les digo, operacionalízame esto y poder responderte, porque si no, no puedo. O sea, si no me defines eso a lo que tú me estás haciendo la pregunta, yo no te puedo responder, porque es muy general, muy grande. Claro. Y eso, Pero me parece curioso, no sé si has visto bastante hay un justo, siempre veo memes de conductistas que dice, operacionaliza de esto para cualquier cosa. Me parece curioso. claro, Pero volviendo con el primer punto del tema del lenguaje, lo que propones, ver al lenguaje más allá de su descripción de características, sino por la función que cumple. Ahí, bueno, ahí lo que, mira, como digo, no estoy muy seguro, me gustaría haberlo revisado con mayor profundidad y poder interiorizarlo mejor. Pero Emilio Rives en el capítulo de lenguaje explicaba, él lo plantea de la siguiente manera, que el lenguaje ordinario, pues obviamente es lo que nosotros usamos, la práctica, no hay, yo diría, no hay personas que estén tomando en cuenta justamente la funcionalidad y la descripción. No hay esa diferenciación. Sin embargo, en el claro, lenguaje científico ya hay esa diferenciación y hay esa connotación. El lenguaje científico, si mal no recuerdo, usualmente ya es mucho de descripción de etiqueta. Ya en el caso de, pongamos la física, hay unidades que es el metro, hay unidades que esto que tienen que cumplir ciertas características para que sea denominado metro. Hay ciertas características que tienes que cumplir para que sea maleable, hay ciertas características que tienes que cumplir para ser un material conductor. En psicología es quizá la chamba, según me acuerdo, o bueno, lo que yo podría aquí es quizá opinión personal, es nosotros entender que que hay una parte funcional, que hay una parte connotativa, pero también está esa parte de morfología, topografía. Entonces, nosotros ya nuestra chamba es eso, hacerle ver a las personas de que, aunque su función de lenguaje sea la misma de dar atención, la percepción y la manera en la que la otra persona lo hace
su morfología, el cómo lo hace es muy distinta. Y eso es por sus historias de aprendizaje y ya, pues Claro, no es que no te quiera, es que según él, así se debería claro. hacer y pues es algo normal, algo Sí, que puede pasar muchísimo. Esa es mi acotación. Yo quizá decir, no decir que el lenguaje únicamente, en mi opinión personal, únicamente de funcionalidad, sino entender que hay una parte funcional, hay una parte morfológica, hay una topografía y también hay una connotación. Son necesarias, pero en distintos niveles, porque para el lenguaje cotidiano sería muy difícil nosotros comunicarnos únicamente por connotación. Si yo voy a tener que estar claro, pensando, bestia, ¿qué tiene que cumplir esto para ser considerado una billetera? Ah, ta, 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 ta. Pero cuando yo quizá quiero comentarle a alguien, pucha, me siento feliz, que es una connotación que, bueno, es muy, depende mucho de la percepción, porque para mí feliz puede ser una cosa, pero para ser otra. Pero yo decirle a alguien, en vez de decirle me siento feliz, decirle, ¿sabes? He sentido un aumento en mi ritmo cardíaco, tengo ganas de claro, sonreír, se me... Y todo esto desencadena porque he comido, no sé, un chocolate. O sea, dar toda esa descripción para un psicólogo le va a funcionar, pero en el lenguaje cotidiano va a ser complicado y podría decirlo, no es práctico para las personas así. Entonces, total, aunque quizá genere confusiones, para ellos será más práctico de decir, me siento feliz o sí, estoy enojado. Y ahora de acá, claro, lo que dices, cómo lo dices, la entonación y todo ello, ya claro. te agrega más dificultad, pues como Ahí creo ya. yo, nuestra chamba, como en este caso de psicólogos, es entender eso, hay una connotación, una morfología, una topografía, una funcionalidad, y darle ver eso al paciente, la persona, Ya para que ves. entienda que, pues, no eres tú, es que su historia de aprendizaje, pues distinta a la tuya, y para lo que tú consideres cariño, afecto, para él va a ser pues otra cosa, y pues, complicadísimo. Claro. Un poco para cerrar ese tema del lenguaje, algo que lo recordaba, que también mencionaba Emilio Rives y que para mí pues sonó, oye, es cierto. O sea, y es que él colocaba este ejemplo, ¿no? Imaginemos que en la física, uno para referirse a un átomo, pues dice una partícula muy, muy, muy pequeña, en la cual tienes cuatro círculos de estos colores. O Mm. sea, tú no te refieres a... Imagínate a un físico hablándote y diciéndote que, o explicándote que un átomo, pues es así como que esa partícula chiquitita que tiene estos circulitos, estos colores, o eh, que la gravedad está... taca, taca. Entonces, un físico no utiliza ese lenguaje Ordinario. ordinario, porque pues la ciencia por la cual él se basa, por la cual él promulga, pues tiene un lenguaje muy específico y muy técnico, muy científico. Pero sin embargo, en la psicología hay muchos constructos que sí se utilizan de manera cotidiana. Por ejemplo, no, es que mi gato tiene este tipo de personalidad. Personalidad de gato naranja, personalidad de gato negro. Pero claro, o sea, esa misma palabra también lo utilizan los mismos psicólogos. Es verdad. Entonces, es como que no tenemos un lenguaje científico por el cual solamente nosotros podemos comunicarnos. Es Bueno, verdad. el tema de algunos conductistas que sí ya entre ellos se van a poder entender mejor. Si se habla, no sé, de estímulo antecedente, consecuencia, respuesta, Claro. bueno, sí, allá entre ellos se entiende. Sin embargo, pues, hombre, lleva eso Ah, al lenguaje ordinario. Hombre, tú no le vas a decir a alguien, no, es que tú reaccionas así porque ese estímulo antecedente tiene estas características discriminativas, las cuales estás asociado y tienes esta relación de contingencia positiva. O sea, tú no le vas a decir eso a alguien, pues. O sea, y imagínate la complejidad que sería decirle eso a alguien. Pero, claro, efectivamente. Y es que justamente es complicado porque quizá ya las personas por el lenguaje, por esa falta de distinción, por esa falta de, no sé, la persona ya puede venir ya condicionada, puede venir con cierta expectativa, puede decir, ah, sí, es un problema de personalidad, se atribuye muchas cosas, mientras que sí, un en sí, pues no es tal cual, no hay una definición tal cual que te diga explícitamente de manera universal como es la medida del metro, que te diga que la personalidad es de ciertas características. Hay definiciones que se pueden percibir mucho más completas, mucho más complejas,
y que supuestamente te ayuda a medir o identificar de manera objetiva lo que supuestamente quieres medir. Ahí los instrumentos psicométricos que se toman el tiempo de encontrar esos constructos o fundamentarse lo más objetivo posible para poder identificar y medir de manera objetiva, confiable, fiable, aquello lo que se pretende medir. Por eso también se hace mucho énfasis, se hace mucho hincapié en que hay que tener cuidado con las pruebas que estamos aplicando. Ya pasa mucho con el lenguaje que nosotros usamos, pero las pruebas que hay aquí en Perú, que las que son de mayor accesibilidad, no siempre son pruebas que estén basadas en un constructo, en una fundamentación que sea actualizada, que sea válida, que esté para nuestro contexto actual. Y peor aún, a veces ni siquiera tenemos acceso, ya como se mencionó en el primer episodio, a esa información para poder decir, ay, sí, está fundamentado porque aquí tengo la ficha o el manual que me explica de tal manera tal. No, no, carecemos de Claro, eso. Entonces, totalmente. sí es hacer hincapié, es tener cuidado en esos temas. Sí, mira, justamente ahorita que sacas el tema de la parte psicométrica, creo que te comenté, hace unos días estaba viendo, bueno, yo me meto bastante en la plataforma de ediciones, o sea, Sí, me gusta mucho, y aunque quizá vaya en disonancia pues, con esa parte conductista y esa parte psicométrica, porque hasta cierto punto yo lo puedo llegar a comprender como cosas un poquito distintas, pero bueno, se traduce en la parte psicométrica porque uno también tiene que comer. eh, O sea, me había percatado de que pues, hay algunos instrumentos que ya están teniendo baremos para Perú. O sea, de los dos que, bueno, quiero utilizar es el test de aptitudes mentales primarias de Thurston, el PMR, y luego la batería de aptitudes de TEA, la BAT7. Hasta donde yo tenía entendido, el año pasado no había baremos para Perú, pero lanzaron el nuevo catálogo, me metí a mi correo, lo vi, y ya hay. En teoría, ya tendrían que estar. Entonces, para aquellos quizá profesionales que todavía utilizan el PMA, que es del 90 creo, que ya 30 años, 25, bueno, el PMR ya ha salido hace mucho, o sea, hace muchísimo, pero recién creo yo que empieza a tener baremos como tal para Perú. La PAT 7 claro, igual, o sea, ya creo que tiene como sus 20 años, pero igual se van actualizando constantemente, ¿no? Y esa parte importante siempre de mantenerse actualizado en la parte psicométrica, ¿no? Que aunque no querramos, pues va a estar siempre muy presente y más que todo en nuestro contexto, en donde pues, la mayoría de instrumentos, pruebas, se hacen, pues, como si fuera una suerte de manera clandestina, ¿no? De que uno le imprime de por ahí y o tienes un mega de 1000 pruebas a 10 soles, en la cual tú efectivamente. crees que lo aplicas bien, ¿no? Sí, Mira, fui yo alguna quizás vez. en un futuro, quizá cuando mis internos vean esto, porque voy a tener algunos internos en mi cargo, ahí yo les voy a dar todo ese tema de el plan de evaluación psicológica, ¿no? El por qué, el para qué, el cómo, a quién y el qué esperas hallar. O Claro, sea, siempre para que tú sepas aplicar cualquier tipo de prueba, tú tienes que hacerlo con fundamento. Porque me ha tocado ver lamentablemente, psicólogos, magísteres, que su grado personalmente no me importa mucho, el grado, pues, bah, es uno más. ¿quieren saber Lo por que qué? Capítulo anterior. Ah, el capítulo anterior, no somos licenciados. Entonces, claro, o sea, cuando yo le preguntaba, ¿y el por qué ha aplicado usted esto? Te dan una respuesta vaga, ¿no? Entonces, es como que, no sé, o sea, es muy intuitivo su respuesta. ¿Por qué les aplica una prueba de memoria? Porque tienen problemas de memoria. ¿Por qué les aplica una prueba de atención? Porque tienen problemas de atención. Es como que cualquier persona con sentido común, pues te va a dar la misma respuesta. Entonces, lo que yo quiero es de que sea estudiante, interno, licenciado, magíster, doctor, lo que sea, que me fundamente y me diga, oye, yo le he aplicado esto por esto, esto, esto y esto. Porque este sujeto tiene estas, estas y estas características. Este instrumento me va a ayudar a evaluar tal, 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 tal. Y yo he descartado estas otras opciones porque no me interesa conocer tal, tal, tal. Cuando tú me fundamentas eso, ahí yo te digo, bien. Pero si no,
No apliques nada, mejor no apliques nada. Es que es complejo. El tema de cómo se realiza la psicología aquí en Perú, pues deja mucho que desear. Pero bueno, estamos aquí para compartir lo que sabemos. La idea es que ustedes también sepan. Nosotros nos centramos mucho en lo que es Pearson, nos centramos mucho también en lo que es, sobre todo, ediciones. Sí, Ediciones, porque Pearson aún, sinceramente, yo no he tenido el gusto de revisarlo. He revisado alguna vez, pero sí he escuchado que son de editoriales que poseen buen material, también tanto TEA como Pearson creo que poseen grabaciones sobre conferencias, hablan sobre las nuevas pruebas que se dan, sí, muy interesantes. Pero más allá de eso, pues bueno, tomar conciencia, ¿no? No es simplemente sentido común. Si fuera sentido común, todos lo harían. Entonces, ¿para qué? claro. Claro, entonces hay que ir un poco más allá, pregúntese por qué, para qué, cómo, en qué situaciones. Pero al fin y al cabo es eso, chicos. Yo preguntándote, Caleb, ya porque creo que de acá en unos 10 minutitos, un poquito menos, Menos. el tema bueno, pues ya habíamos cerrado un poco el tema del lenguaje, pero de todas maneras el tema de relaciones y, bueno, la pregunta iría más orientada en el tema de evaluación, ya que estamos viendo. Qué preguntar, cómo preguntar y cómo un psicólogo debería pues tomar en cuenta ello, ¿no? Cómo en vez de percibir el lenguaje. Si tradicionalmente lo percibíamos como simplemente, hay que preguntarle cómo está bien y si me dice que está bien, perfecto, continuamos con la sesión. Pero ahora ya viendo el lenguaje como que ya tiene más dimensiones, un solo modo no es unimodal, es multimodal, o sea, hay varias cosas que tomar en cuenta. Como un psicólogo o como un practicante podría aplicarlo, ¿no? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Cómo preguntarse? Mira, al menos algo de lo que se me acaba de venir y algo Ujú. que yo planteaba antes es de que cuando imaginemos que este es el motivo de consulta, ¿no? De que te llega y te dice esto, todo esto es parte lineal. Pero cuando te va diciendo esto, pues tú tienes que sacar algunas ramas, algunas extensiones, sea por arriba, sea por debajo. Entonces, esas extensiones van a venir a costa de que operacionalices ese motivo. Por ejemplo, si te viene una madre con el niño que te dice que que no presta atención y que se mueve Claro, mucho, o sea, tú no vas a decirle de frente de que tiene un posible trastorno por déficit de atención y hiperactividad, ¿no? Sino que lo primero que tú tienes que hacer es operacionalizar eso. Es decir, ¿qué entiende la madre por que el niño es inatento? Porque el niño se mueve mucho. ¿Qué es lo que entiende ella? Luego, siempre, pues, al menos en esa situación, ver o tratar de tener la mayor cantidad de fuentes posibles, en este caso también podría ser el docente, qué conductas está realizando el estudiante dentro del aula para que lo consideren como inatento o que se mueve mucho. claro, Después, una vez ya haces todo eso, operacionalizas toda la parte, pues, del motivo como tal, ve a la función de sus conductas. Es decir, el estudiante está realizando esto porque muy probablemente tenga esta condición, o el estudiante está realizando esto porque hay un estímulo antecedente que tiene carácter discriminativo y el cual le da puerta a realizar toda esta otra parte. Entonces, eso es como si fuera pues, la parte de diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, yo siento que ahí es donde se falla bastante, en el diagnóstico diferencial. Y es que no, como si no se supiera operacionalizar, preguntar en ese aspecto y es como que a la mínima que llega te dan una lista de síntomas y ya tú marcas, ¿no? Pero no, para nada, no funciona así. Yo me iría por esos dos. Primero, operacionaliza y luego encuentra la función. Creo que ya con esos dos tienes una muy buena base de preguntas y dudas para poder resolverlas. claro. Muchos, o sea, algo que bastante me mencionaba Kale cuando aún estábamos en últimos ciclos, es el tema de tener un plan de evaluación. Porque mucho pasamos directamente a hacer el plan de intervención sin antes haber hecho un plan de evaluación. Y ahorita lo que menciona Caleb, pues me trae mucho a memoria ello, el tema de los trabajos prácticos de internado, que siempre era, ok, ya hicieron primero esto, luego esto, su plan de intervención. Ok, pero
en base a qué, cómo, y entiendo que cada etapa del, yo no sé cómo le digo, ok, entiendo que cada etapa de internado te están enseñando a hacer, entre comillas, un plan de evaluación, un plan de intervención, pero sí, ¿cómo también puedo yo intervenir en un paciente nuevo, entre comillas, que ya esté diagnosticado? Si al fin y al cabo, pues no he hecho ese plan de evaluación inicial, mínimo para saber si realmente la intervención, las prácticas, las estrategias que voy a aplicar están apuntando a modificar la conducta, entre comillas, esperada. Si es que yo quería modificar, no sé, pongo un ejemplo, la adicción de alguien o controlar su ira o su enojo, estas reacciones impulsivas, lo pongo a respirar, pero pero nunca previamente hice un análisis funcional de la conducta, o sea, qué es lo que generaba estas situaciones de ira. Quizá el contexto, lo que le generaba situaciones de ira, no era que esto no pudiera respirar, simplemente había otros compañeros que incitaban o hacían que esa conducta de ira apareciera. Entonces, mi Totalmente. intervención quizá hubiera ido por, no sé, enseñarle al paciente métodos para poder manejar esas situaciones sociales, ir poco a poco, hacer expulsión, quién sabe. Pero Total. nunca hubo esa evaluación previa. No necesariamente era el tema de esto, no es el tema de evaluación, no es necesariamente la prueba, simplemente como dice Caleb, tenemos que hacer una operacionalización, entender la funcionalidad, si es que tenemos más fuentes, perfecto, para evaluar el contexto, porque no va a ser útil. Bueno, Claro. Caleb, ya se nos va a acabar el tiempo. Decirte si quisieras decir algo más. Bueno, solamente por lo último, siempre busquen la función para que no terminen interviniendo en cosas que ni siquiera tienen que ver. Por ejemplo, si un niño que presuntivo era TDAH y luego cuando operacionalizas te das cuenta de que su contexto es quien está generando esas conductas o quien se podría correlacionar con esos comportamientos, pues no intervengas en Claro. el niño, sino que trate con el contexto. Solamente eso para cerrar. Se nos queda un minuto, creo. Y nada, solamente eso. Siempre recuerden, cada día tenemos que buscar un poco más. Tenemos que estar más informados, sean menos imbéciles que mañana. No, sean Ujú. más imbéciles que ayer, pero menos imbéciles que mañana. No sé si lo dije bien, pero nos vemos. Bueno, chicos, aquí sus imbéciles favoritos se despiden. Adiós. Adiós.